En el principio Dios, el amor de nuestras almas, la fuente de bondad, justicia y verdad, un reino perfecto de amor y de luz. Hasta que estalló la guerra en el cielo, un ángel caído quebrantó la ley perfecta de Dios. Lucifer codiciaba el trono y la autoridad de Dios. Engañó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra el Altísimo. Desde entonces, la tierra es campo de batalla, donde las fuerzas de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, de la verdad y la mentira, batallan en un conflicto mortal. ¿Es usted espectador o ya tomó su lado? ¿Está caminando en victoria conforme a la voluntad de Dios? Marla Ilona le guía a descubrir la verdad de la palabra de Dios para que usted pueda escoger el bien, obtener vida más abundante y alcanzar la vida eterna. Bienvenido a Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Bendiciones, hermanos, qué alegría tan grande estar con ustedes hoy. Estamos aquí para la segunda parte de crisis climática y ley dominical. Hoy vamos a ver de manera muy clara que hay solo una cosa sobre la cual las naciones del mundo pueden estar de acuerdo, y es el cambio climático. Satanás está destruyendo el planeta para entonces proponer su solución: un nuevo orden mundial verde, un nuevo orden mundial ecológico, el cual irá a la raíz del calentamiento planetario a través de la transformación del modelo político, económico y social. Hermanos, sin más, vamos a empezar nuestro estudio de hoy porque tenemos cosas fascinantes e interesantes que discutir. Comencemos. La visita del Papa a los Estados Unidos en septiembre del 2015. En septiembre del 2015, el Papa romano hizo una visita histórica a los Estados Unidos. No era la primera visita papal a los Estados Unidos. No es esta la razón por la cual su visita fue histórica. Fue histórica porque el Papa se dirigió al Congreso americano, que reúne la Cámara de Representantes y el Senado. Y obviamente, como otros papas antes, el presidente de los Estados Unidos, en aquella época Barack Obama, lo recibió en la Casa Blanca. Durante su visita, el Papa también visitó Liberty Hall en Filadelfia, el lugar donde fue redactada y firmada la Constitución de los Estados Unidos. El Papa, que ya controlaba la Corte Suprema, que tiene una mayoría de jueces católicos, también dejó su estampa sobre los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno americano. Miren qué interesante. La Escritura dice: «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad». Apocalipsis 13, versículo 2. Un oso ataca con las garras de sus pies. Y hermanos, yo les planteo a ustedes que donde el Papa caminó en los Estados Unidos, allí también atacará. Atacará con las garras de sus pies donde él caminó. En Filadelfia, el Papa Francisco ofreció una misa por el Consejo Mundial de Familias. En su mensaje, posicionó al domingo como el día de descanso y de unidad familiar. El último día de su viaje, el Papa se dirigió a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí, fue el lanzamiento de su encíclica Laudato Si. Él introdujo allí su encíclica Laudato Si, donde le explica la estrategia del Vaticano para solucionar el problema del cambio climático. Y de nuevo, como lo hizo en Filadelfia, en el Consejo Mundial de Familias, frente a las Naciones Unidas, el Papa posicionó el domingo como el día de descanso para el planeta y una de sus medidas claves para combatir el calentamiento planetario. De igual manera como los romanos pusieron sus banderas alrededor de Jerusalén cuando vinieron a sitiar la ciudad, de igual manera, la bandera del Vaticano fue alzada
junto con las banderas de las otras naciones miembros de la ONU. En resumen, hermanos, en resumen de la visita del Papa, el Papa Francisco plantó su bandera en lugares muy estratégicos del territorio americano, de su historia, de su economía, de su política, y plantó su bandera literalmente también en las Naciones Unidas. Por esta razón, por todo esto que yo les he descrito ahora, nosotros podemos establecer un paralelo entre la visita del Papa a los Estados Unidos en septiembre del 2015 y el sitio y la destrucción de Jerusalén por los romanos, y es lo que vamos a discutir ahora. Paralelismo entre la visita del Papa y el sitio de Jerusalén. Los romanos llegaron a Jerusalén por la primera vez en el otoño del año 66 después de Cristo. Plantaron sus banderas, vinieron con sus estandartes romanos, que de hecho tenían el símbolo del sol. Ellos plantaron sus estandartes en lo que se llamaba Tierra Santa. ¿Por qué Tierra Santa? Porque durante los días del sábado los sacerdotes, los escribas y los fariseos no permitían que nadie accediera sobre ese terreno que rodeaba Jerusalén, porque los comerciantes tenían la costumbre de establecerse allí, de estacionarse allí para hacer comercio, hacer sus transacciones en horas de sábado. Los sacerdotes, escribas y fariseos protegían aquella área, no se permitía que se hiciera comercio allí y se le llamaba entonces Tierra Santa. Bueno, y allí fue donde los romanos, cuando los romanos llegaron en el año del 66, en el otoño, para ser precisa, en el otoño del año del 66, ellos plantaron allí sus estandartes y, sin razón aparente, regresaron a Roma. Los cristianos reconocieron la señal que Jesús les había dado en su profecía sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Y por esto todos los cristianos salieron de la ciudad antes del regreso de los romanos y así salvaron sus vidas. Los romanos regresaron a Jerusalén en el año 70. El sitio de la ciudad de Jerusalén comenzó en la primavera del año 70, durante la fiesta de la Pascua. Y cuando llegó el verano y las fechas que nos son dadas por varias fuentes, son las fechas de agosto 29 y 30. Los romanos lograron tomar la ciudad de Jerusalén cayó en las manos de los romanos y entre esos 2 días, agosto 29 y 30, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Supongamos que la visita del Papa a los Estados Unidos en septiembre del 2015 tuviera algunos paralelos con lo que sucedió en Jerusalén con los romanos. Supongamos, vamos a aplicar a la visita del Papa el mismo patrón histórico del sitio de Jerusalén y de su destrucción. Esperaríamos entonces que a la visita del Papa en el otoño del 2015 siguiera en la primavera del 2019 algún evento significativo. Pregunta, ¿sucedió algo significativo en la primavera del 2019? La respuesta contundente es sí, hermanos, absolutamente. Ocurrió algo capital en la primavera del 2019. Tristemente, la mayoría de los comentaristas adventistas no se percataron, o no es que no se percataran del evento, claro que sí, porque estuvo en la primera plana de todas las noticias, pero no han entendido las implicaciones proféticas del evento que sucedió. ¿Y cuál fue el evento, hermanos? Fue el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, que fue incendiada el 15 de abril del 2019. Esa fecha, 15 de abril del 2019, corresponde al 10º día del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario religioso judío.
El 10 de Nisan es el día en que el pueblo hebreo seleccionaba la oveja que sería sacrificada durante la fiesta de Pascua. Y la fiesta de Pascua es siempre el día 14 de Nisan. Cada año es el 14 de Nisan. En la religión judía se considera que el 10 de Nisan es el primer día de la temporada de Pascua, de la fiesta de Pascua, pero la fiesta extendida, porque la fiesta de Pascua propia es el día 14 de Nisan, pero en la religión judía se comienza a contar la temporada de Pascua del día 10 de Nisan hasta la fiesta de Pentecostés, es decir, que se extiende por varias semanas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es así? Porque acuérdense que en el tiempo de la antigua Israel era muy difícil viajar y Pascua y Pentecostés eran dos fiestas donde todos los varones debían presentarse frente a Jehová en el templo de Jerusalén y por eso los que venían de lejos no podían venir para la fiesta de Pascua, regresar y entonces regresar otra vez para la fiesta de Pentecostés. Y por eso Jerusalén durante toda esa temporada, aproximadamente, unos 60 y algo días durante esa temporada, 2 meses prácticamente, pues Jerusalén estaba llena de judíos que vivían en el extranjero, en otras naciones, y regresaban a la ciudad para el periodo de las fiestas. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Ok, hermanos, volvamos a Notre Dame. ¿Cuál fue el significado profético del incendio de la Catedral de Notre Dame? Bueno, yo lo explico mucho más detenidamente, con mucho más detalles, en una presentación que di en Batallas de Fe, llamada Los Estados Unidos en la Profecía. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, pero yo les voy a poner el enlace en mi website. Vayan a citybiblegroup.com, busquen español y cliquen sobre español y allí van a ver los diferentes artículos y les voy a poner allí un enlace a la presentación para que puedan verla. Para resumir, porque no puedo hablar de todas las implicaciones proféticas enormes de lo que sucedió en Notre Dame. Hoy vamos al grano y solamente vamos a hablar de un aspecto. En el incendio de Notre Dame hay un significado muy profundo que está codificado allí. Este evento es una señal que el Señor nos ha puesto para que nosotros podamos entender la relación profética entre los Estados Unidos y Francia. El Señor nos dio esta señal codificada en el incendio de Notre Dame. El Señor no causó este incendio, pero lo permitió y lo utiliza para alertar a su pueblo. Una de las cosas sorprendentes que yo constaté, que observé del incendio de Notre Dame, es los paralelos, de nuevo, sorprendentes, entre el incendio de Notre Dame y el colapso de las Torres Gemelas en Nueva York el 9/11, es decir, el 11 de septiembre del 2001. Ambos monumentos, Notre Dame y las Torres Gemelas, simbolizan o simbolizaban la soberanía nacional respectiva de las dos naciones representadas. Y podemos decir que cada una de estas estructuras es un cetro del poder. En la primera parte de este programa analizamos en gran detalle el cetro del poder y vamos a regresar al cetro del poder en la parte 3. Efectivamente, las Torres Gemelas son un cetro del poder. ¿Son un cetro de qué poder? Del poder secular. Es decir, estas Torres Gemelas simbolizaban el liderazgo financiero, económico y militar de los Estados Unidos en el mundo. Entonces, estas torres eran un cetro del poder secular. Por otro lado, la Catedral Notre Dame simboliza las raíces religiosas, culturales e históricas de Francia y obviamente también representa a la Iglesia Católica Romana. Entonces Notre Dame es un cetro del poder religioso. Al atacar
ambas estructuras. Satanás reclama tanto el poder secular como el poder religioso. En otras palabras, Satanás está reclamando tanto el territorio del planeta Tierra como los súbditos, la raza humana. Jesús reconoció estos dos poderes cuando dijo: «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22, versículo 21. Así que, hermanos, Satanás reclama el cetro del poder secular sobre la tierra y el cetro del poder religioso sobre la tierra. Solo voy a añadir un comentario aquí. El incendio de Notre Dame es un hito marcante en el cumplimiento profético, porque ahora vamos a ver una aceleración dramática de todo lo que tiene que ver con el establecimiento del nuevo orden mundial. De eso se trata, hermanos. Hermanos, quiero hacer un paréntesis importante aquí, referente a los eventos marcantes de la primavera del 2019. Estoy constatando que hay confusión sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para obligar al presidente a presentar un plan de acción contra el cambio climático. Este proyecto de ley está ahora en lista de espera para ser revisado por el Senado americano. Este proyecto de ley no es una ley dominical. Es muy importante que hagamos esta distinción claramente. Repito, el proyecto de ley que fue aprobado, firmado por la Cámara de Representantes en mayo del 2019 no es una ley dominical, sin lugar a dudas. Y como lo discutimos en la primera parte de este programa, sin lugar a dudas, entre las medidas que el presidente Trump va a presentar al Congreso y a la Nación, habrá una ley dominical. Pero este proyecto de ley preciso no es una ley dominical. Es muy importante, hermanos, porque estoy constatando que hay algunos comentaristas adventistas que están presentando este proyecto de ley como si fuera la ley dominical. Pero no, hermanos, ninguna ley dominical ha sido presentada en la primavera del 2019. Es importante que esto esté claro. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Por varias razones, hermanos. Primero, nunca queremos gritar lobo, ¿no? Nunca queremos anunciar, agitar la bandera diciendo hay una ley dominical esperando revisión por el Senado. No, todavía no, hermanos. La ley dominical en los Estados Unidos marca el comienzo de la profecía de los 1335 días de Daniel 12. Estoy segura que ustedes comprenden que es muy importante tomar el evento correcto, la fecha correcta, para empezar el contaje de una profecía. Cuanto más la profecía de los 1335 días que nos lleva prácticamente a la víspera de la segunda venida de Jesús. Por eso queremos estar seguros que tomamos como punto de partida de esa profecía el evento correcto y la fecha correcta. Continuemos aplicando el patrón histórico del sitio de Jerusalén a la visita del Papa Francisco en el 2015. La visita del Papa Francisco ocurrió durante el día de la expiación del año 2015. Y entonces vemos que Satanás organizó el incendio de la Catedral Notre Dame el primer día de la fiesta de Pascua del año 2019, el 15 de abril, que corresponde al día 10 de Nisan. Y todo esto, hermanos, el Señor, por sus designios, organiza de tal manera que Satanás obre así. Y todo para coincidir con el sitio de Jerusalén por los romanos. Si seguimos el patrón histórico del sitio y la destrucción de Jerusalén, podemos deducir que algo significativo ocurriría en nuestros días en el mes de agosto o el mes de septiembre del 2019. Como ya mencioné, de acuerdo a varias fuentes, la ciudad de Jerusalén cayó y fue invadida por los romanos el día 29 de agosto del año 70 y según estas mismas fuentes el templo fue destruido el día 30 de agosto. Sin embargo, según otras fuentes,
hay mucha gente que ha escrito sobre este evento, en particular el historiador Josephus, quien fue, no sé en español, Josephus, quien fue testigo ocular y fue también partícipe en los acontecimientos porque Josephus fue negociador. Él era judío, pero se interpuso entre las dos partes, entre los romanos y los judíos, y trató, sin mucho éxito hay que decirlo, pero trató de ser mediador y representar a ambos lados para una negociación. El punto importante es que, según Josephus, las batallas al interior de la ciudad de Jerusalén continuaron hasta fines de septiembre. ¿Por qué? Porque había zonas de la ciudad donde los judíos rebeldes resistían ferozmente la invasión romana y estaban batallando. La batalla era campal durante muchas semanas en algunas zonas de Jerusalén. Bueno, hermanos, aún teniendo cuenta del margen de error con las fechas, podemos preguntarnos qué sucedió o qué va a suceder en agosto o septiembre de 2019. Hermanos y hermanas, algo puede suceder o nada puede suceder. Dios es soberano y decide lo que permite y lo que no permite. En la tercera y última parte de este programa, Crisis Climática y Ley Dominical, vamos a analizar este punto en más detalle. Pero hoy quiero que hablemos del único evento programado, el único evento que estaba en el calendario para el mes de agosto. Este evento fue la reunión del G7, es decir, el grupo de 7, el grupo de las 7 naciones más industrializadas del mundo. La reunión del grupo de 7 en Francia. El G7 o el grupo de 7 reúne a los presidentes y primeros ministros de las naciones más industrializadas. Ahí son miembros Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. También incluye representantes de la Unión Europea y este año fue presidido por Francia. Cada año se invita también a algunos otros países. Ellos son invitados especiales, pero no pueden asistir en general, no pueden asistir a la mayoría de las sesiones de trabajo. Este año los invitados fueron Australia, India y España, y también se invitó a Irán. El presidente Macron, el presidente francés, invitó a Irán al último momento para tratar de provocar conversaciones con el presidente Trump sobre el tema del nuclear. Bueno, en esta reunión del G7, que terminó hace apenas 2 semanas o algo así, los jefes de Estado de las 7 naciones discutieron sobre los intercambios comerciales, discutieron sobre el calentamiento planetario y otras problemáticas que afectan al mundo. El presidente francés Emmanuel Macron, que es campeón de la causa del calentamiento planetario, se llevó la única victoria concreta de esta reunión. Hermanos, 3 días de reunión entre los jefes de Estado de las 7 naciones más industrializadas del mundo. No dieron ningún resultado concreto, sino únicamente con respecto al clima. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Vamos a leer 2 análisis de esta reunión. Primer análisis, la fuente es una publicación que se llama Business Insiders. Leo. El progreso más notable, hablando de la reunión, ocurrió el tercer día, en la forma de una promesa de proveer inmediatamente $20 millones a los países del Amazonas para combatir los incendios que están devastando el bosque Amazonas y para lanzar una iniciativa a largo plazo para proteger el bosque tropical. Voy a leer otro análisis del Washington Post. El lunes, cuando los líderes del grupo de 7 viajaron de regreso a sus respectivos países, después de 3 días de discusiones, sus diferencias parecían haberse agudizado.
y muchos acuerdos parecían fuera de su alcance. En la conferencia de prensa de cierre de reunión, el presidente Trump parecía contento con la manera en que concluyó la reunión, es decir, sin resultados mayores. Al concluir la reunión del grupo de 7, nada de peso se había logrado, aparte del acuerdo de dedicar 20 millones para combatir los fuegos en el Amazonas y hacer un acercamiento hacia Irán. ¡Wow, hermanos! Una reunión que cuesta tan cara para organizar, que cuesta tan cara en el tiempo de estos jefes de Estado, en el tiempo de todos los recursos que son movilizados para esta reunión, el costo del desplazamiento, etcétera, hermanos. Una reunión tan costosa y lo único tangible, el único resultado tangible que salió fue un gesto hacia el clima. Hermanos, esto confirma el mensaje que yo les traigo en estos análisis con respecto a la crisis climática y la ley dominical. Los líderes del mundo, esta reunión nos confirma, hermanos, de manera tan tangible que los líderes del mundo no se pueden poner de acuerdo en nada. Están muy divididos. Cada nación tiene intereses y preocupaciones divergentes. La única problemática universal que puede unirlos es la preocupación sobre el cambio climático, porque cada nación se encuentra afectada y de alguna manera lastimada. Movimiento popular y ecológico en Francia. Bueno, vamos a hablar ahora más detenidamente de Francia. En noviembre del 2018 surgió un movimiento popular en Francia llamado los chalecos amarillos. Este movimiento se levantó en protesta contra un impuesto de 23% sobre el precio del carburante. Y este impuesto el presidente Macron quería imponerlo a toda la ciudadanía francesa. El presidente Macron es un globalista, esto no es un secreto, él mismo se describe como globalista, es un buen amigo del Papa Francisco. Y Macron quería apoyar al Vaticano reduciendo la consumación de petróleo y de otros carburantes en Francia. Hermanos, hay que saber que el pueblo francés paga impuestos muy altos, como muchos de los países europeos, y el poder de adquisición y el nivel de vida de los franceses se han deteriorado tremendamente en las últimas 2 décadas. Y escuchen esto, el presidente francés repetidamente se ha negado a introducir un impuesto sobre la fortuna para los ricos, ¿no? El presidente francés se ha negado a introducir un impuesto sobre la fortuna para igualizar el terreno entre las clases sociales, para igualizar un poco más las diferencias o disminuir, vamos a decirlo así, para disminuir la desigualdad entre las clases sociales. ¿Esto no les acuerda algo que vimos en la primera parte de este programa? Este es el mismo patrón histórico que llevó a Francia a la revolución en el 1789. En aquella época también, como ahora, el pueblo pagaba impuestos altísimos y el pueblo llevaba toda la carga de sostener el orden económico. La nobleza y toda la jerarquía de la Iglesia Católica no pagaban ningún impuesto. Y esta injusticia tan profunda fue lo que provocó la Revolución Francesa, una de las revoluciones más violentas y más sangrientas de la historia. Y yo no dudo, hermanos, yo no dudo que en Francia, de acuerdo al mismo patrón histórico, se produzca otra revolución que entonces ayudaría al establecimiento del nuevo orden mundial. Yo no lo dudo, hermanos. Es lo que me dice el patrón histórico. Bueno, sigamos con el presente. En Francia hay un problema serio de inmigración ilegal, como en otros países europeos también. Hay una inmigración masiva hacia Francia y esto ha puesto más peso aún sobre los ciudadanos franceses que ya se sienten sobrecargados. Como lo dijimos, ellos llevan el peso de la economía. Los inmigrados
reciben beneficios sociales y hay vecindarios enteros en París que han sido tomados, literalmente ocupados por los inmigrantes. Y ahora estos vecindarios pues son muy peligrosos, ¿no? Entonces los franceses se sienten desposeídos de su ciudad capital y hay un sentimiento antigobierno en este momento. Los franceses están cansados de lo que ellos perciben como la incapacidad de su gobierno para gobernarlos apropiadamente. Y por otro lado, imagínense, los inmigrantes también presentan ellos tienen sus propias reivindicaciones sociales, ellos reclaman justicia también para ellos y todo esto crea un clima social muy polarizado, muy tenso y sumamente explosivo. Bueno, hermanos, por eso en noviembre del 2018, de la nada, surgió este movimiento de los chalecos amarillos en respuesta a los 23% de impuesto al carburante que Macron quería imponer. Bueno, durante meses los chalecos amarillos movilizaron a todos los franceses a salir a las calles de París y no solo en París, en todo el país, para protestar contra el orden establecido político, económico y social. Hermanos, yo les puedo afirmar que esto no es un movimiento de algunos elementos marginales de la sociedad francesa, de alguna secta. No, hermanos. Los chalecos amarillos representan toda la población francesa, todas las generaciones, todas las clases sociales, todas las profesiones, los dos sexos, diferentes razas también. Ellos representan entonces un porcentaje alto de la población y en respuesta a sus reivindicaciones, porque ellos tienen gran apoyo en el pueblo, gran apoyo. El presidente Macron ha anunciado una serie de medidas económicas y políticas para responder a sus demandas, ¿no? A sus reivindicaciones. Hermanos, aquí es donde gira la trama de la película. Y por esto es que tenemos que vigilar de cerca lo que está sucediendo en Francia. En un cambio de posición espectacular, los chalecos amarillos se han unido, se han aliado con los activistas ecologistas que luchan por la preservación del planeta. Ahora ellos están marchando juntos, estos dos grupos están marchando juntos, literalmente están haciendo y organizando marchas juntos para avanzar la agenda del Acuerdo Climático de París. Miren, hermanos, este cambio de trayectoria de los chalecos amarillos me hubiera dejado completamente perpleja y asombrada si yo no estuviera ya familiarizada con las sutilezas del enemigo. Miren la contradicción aquí. Los chalecos amarillos se levantaron como una protesta contra el impuesto que tenía el objetivo de proteger el medio ambiente. A ellos no les interesaba tanto la preservación del planeta, sino más bien la preservación de su nivel de vida. Pero de repente los chalecos amarillos viran el chaleco, precisamente se viran el chaleco y dan este giro para entonces ir a apoyar la causa ecológica. Esto es fascinante, hermanos. Y entonces ahora afirman que comparten el mismo enemigo. Entonces tienen una nueva consigna, ahora que se han unido a los ecologistas, los chalecos amarillos tienen una nueva consigna que dice: fin del mes, fin del mundo, mismo enemigo, misma lucha. Esto es lo que ellos cantan cuando están marchando: fin del mes, fin del mundo, mismo enemigo, misma lucha. Interesante, hermanos, que hagan alusión al fin del mundo, ¿no les parece? Vamos a hablar de los ecologistas ahora, porque la causa del medio ambiente en ella misma ha logrado movilizar un número muy elevado de manifestantes para protestar contra la inacción del gobierno frente al cambio climático. Y en las palabras de un líder ecologista francés, dijo: estamos convergiendo con los chalecos amarillos porque el modelo económico actual es la causa de la destrucción de los ecosistemas de la naturaleza. Déjenme leer eso otra vez. Estamos convergiendo con los chalecos amarillos porque el modelo económico actual
es la causa de la destrucción de los ecosistemas de la naturaleza. Yo estoy segura que habrá más sorpresas en esta película, pero claramente, hermanos, Francia es el escenario principal donde se ha jugado hasta ahora la batalla ecologista. La primavera pasada, 350,000 personas, esto es una marcha grande, marcharon en toda Francia para protestar contra el calentamiento mundial y para exigir de su gobierno que tomara acciones concretas para avanzar la agenda, ¿no? La agenda del Acuerdo Climático de París. Hermanos, el diablo es muy sutil y tiene gran poder de engaño. El enemigo está trabajando a través de los jesuitas, un ejército poderoso que en secreto está orquestando, como lo hemos visto, caos social en Francia y en otros países. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Las protestas en Francia continúan. Hay muchos actos de desobediencia civil. Cuando hay marchas, a menudo hay afrontamiento entre la policía y los manifestantes, es decir, que las cosas se están calentando, hermanos. Y en las palabras de uno de los líderes del movimiento ecologista, dice: es tiempo de cambiar nuestro sistema industrial, político y económico para proteger el medio ambiente, la sociedad y los individuos. Es tiempo de cambiar nuestro sistema industrial, político y económico para proteger el medio ambiente, la sociedad y los individuos. Hermanos, ¿no les suena que lo que están pidiendo los ecologistas y ahora los chalecos amarillos es un nuevo orden mundial? ¿No les parece que están pidiendo las medidas contra el cambio climático, que son las mismas medidas que propone el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si? Precisamente, hermanos, Laudato Si es el mismo plan que se llama Agenda 21 de las Naciones Unidas. Es un mismo plan de un nuevo orden mundial verde, entre comillas, un nuevo orden mundial verde. Este plan, hermanos, es el mismo plan que tienen el Vaticano y los jesuitas. Y ellos están trabajando en las tinieblas para hacer que la gente reclame precisamente lo que ellos quieren darle, es decir, este nuevo orden mundial. Y por el momento, hermanos, todo indica que el Vaticano y los jesuitas están logrando imponer en la mente de las poblaciones lo que ellos quieren darle. Un nuevo orden mundial verde. La cumbre climática de la ONU está prevista para el 23 de septiembre en Nueva York. En paralelo, del 20 al 27 de septiembre, hermanos, se organiza una huelga mundial contra el cambio climático. Hay ya más de 60,000 personas ya se han designado como organizadores. Ellos están en diferentes países, lo cual quiere decir que ellos van a organizar manifestaciones en sus respectivas ciudades y países, lo cual nos indica que en esta huelga mundial literalmente habrá millones y millones de personas movilizadas globalmente. Lo que empezó como un movimiento de jóvenes se está convirtiendo en un movimiento multigeneracional, multirracial, obviamente multipaís, multicultural. Los jóvenes dejarán sus escuelas para ir a hacer la huelga y los adultos dejarán sus trabajos para participar en la huelga. Escuche cómo lo expresó uno de los líderes ecologistas, y voy a citar, pienso que tal vez es mi última cita, pero es que es muy interesante cómo ellos expresan sus reivindicaciones, hermanos. Escuchen bien, protestar contra la crisis climática abarca mucho más que solamente las estadísticas sobre las emisiones y otras medidas científicas. Se trata de la construcción de un mundo sostenible que funcione para todos. El mundo necesita un nuevo acuerdo verde que solucione al mismo tiempo la raíz del cambio climático y de la desigualdad. Nos levantamos para exigir un acuerdo transformativo
basado sobre los principios de justicia climática y derechos universales para todos. Estaba citando a May Birth, directora de la organización que se llama 350.org. Efectivamente, hermanos, parece que todos están pidiendo ese nuevo orden mundial, nuevo acuerdo climático que el Papa y los jesuitas tienen preparado, que lo han descrito en Laudato Si. Estamos hablando de un nuevo modelo industrial, económico y político. Y esto es exactamente lo que el Papa Francisco propuso en su discurso a las Naciones Unidas en septiembre del 2015. Hermanos, no fue una casualidad que el Papa hace su presentación de su estrategia climática frente a las Naciones Unidas en septiembre del 2015. ¿Qué sucedió 3 meses más tarde? En diciembre del 2015 se firmó en Francia el Acuerdo Climático de París durante la cumbre climática de ese año que fue organizada en Francia. La verdad sobre el cambio climático. La gente a través de todo el mundo son impactados por sequías, huracanes, costas cubiertas por el mar, inundaciones, olas de calor en las ciudades, inviernos polares, tornados, tsunamis, tifones, sumideros, fuegos forestales, capas de hielo derretidas, etc. Y la pregunta es, ¿pero de dónde viene todo esto? Y es legítimo preguntarse, ¿pero de dónde viene esto? ¿Siempre ha sido así? No, hermanos, no siempre ha sido así. Satanás tiene suficiente conocimiento de las leyes de la naturaleza, como dice la hermana White, del laboratorio de la naturaleza, para ser muy peligroso. Satanás está trabajando furiosamente en la oscuridad a través de científicos e ingenieros para modificar el clima de nuestro planeta. Esta ciencia se llama ingeniería climática o geoingeniería, un poquito difícil de pronunciar. Vamos a hablar de ingeniería climática. Estos científicos, bajo la influencia de Satanás, están redirigiendo las corrientes de aire y de mar. Esto perturba profundamente el hábitat de docenas, si no centenas de especies animales. Tecnologistas inescrupulosos están inyectando partículas tóxicas en el aire en forma de lo que se llama en inglés chemtrails, que son emisiones que salen de los aviones. Pero no son emisiones de petróleo, hermanos, son emisiones de partículas tóxicas en una preparación química que ellos inyectan en nuestra atmósfera. Estos chemtrails bloquean los rayos del sol. Esto reduce la cantidad total de lluvia que cae, paradojalmente, porque uno podría pensar, bueno, pues vamos a creer que sí, que lo están haciendo para controlar el calentamiento global, pero no, hermanos. Lo que sucede es que todas estas acciones que ellos están llevando a cabo con su sabiduría humana, ellos dicen que están ayudando a aliviar el calentamiento global. Es decir, que lo que ellos están haciendo, ellos piensan y dicen que está ayudando a enfriar el planeta. Pero no, hermanos, es todo lo contrario, porque estos chemtrails reducen la cantidad total de lluvia que cae y atrapan el calor de la Tierra adentro de la atmósfera, porque con las partículas que se riegan en todo el aire, en la atmósfera de la Tierra, el calor no puede salir, porque durante la noche, en el hemisferio donde está de noche, durante la noche el calor sale de la Tierra. Pero cuando se inyectan estas partículas con los chemtrails, no, hermanos, las partículas bloquean el calor y el calor se queda atrapado adentro de la atmósfera de la Tierra. Quiere decir que la Tierra nunca se enfría, ni de noche ni de día. Y esto obviamente hace subir la temperatura de la Tierra. Entonces, estos científicos
satánicos deliberadamente están envenenando el aire, la tierra y el mar, a tal punto, hermanos, que hoy día es corriente, es cosa corriente ver cientos de aves que se desploman muertas del cielo o encontrar de repente miles de pescados muertos en una playa. Eso ya es algo prácticamente cotidiano y ya esto no choca a nadie. Es chocante que no choque a nadie, hermanos. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 11, versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, increíble como pueda parecer. Hay gente que se deja usar por Satanás para deliberadamente destruir la tierra. Esta es la trágica verdad sobre el cambio climático. Es decir, hermanos, cuando no caminamos con el Señor, cada cual tiene su precio. Y estos científicos, ¿quién sabe cuánto dinero se les está pagando, hermanos, para destruir la tierra? ¿Ustedes se acuerdan los incendios recientes en los bosques de California y de Australia? Piense, mire, fíjese cómo están quemando el Amazonas, a pesar de que el Amazonas es el pulmón de la tierra. Satanás está usando una estrategia militar que se llama la política de tierra quemada. La gente que está en las profesiones militares conoce muy bien lo que significa política de tierra quemada. Esta estrategia se usó mucho durante la Primera Guerra Mundial. Cuando un ejército se retiraba de una posición, pues ese ejército quemaba todo lo que pudiera serle útil a su enemigo. Pero Satanás ha ampliado la definición de política de tierra quemada y él está destruyendo no solamente por fuego, sino que él está haciendo destrucción por viento, por agua, por fuego, por veneno. Es decir, él está utilizando todas las maneras posibles e imaginables para destruir la tierra. Reflexionemos, hermanos. ¿Qué persona que está en sus plenos cabales va a destruir el planeta donde vive? Satanás está completamente engañado. Satanás piensa que va a ganar la guerra contra Dios. Piensa que va a quedarse con el cetro del poder y que va a sentarse en el trono de Dios, en el monte del testimonio a los lados del norte. Isaías 14, versículo 13. Por esta razón, hermanos, Satanás destruye la tierra, porque piensa que no estará aquí mucho más tiempo. Pero en la Biblia está escrito un final muy diferente para el gran conflicto. De acuerdo a la Santa Palabra, Satanás pasará 1000 años confinado precisamente al planeta que está destruyendo, antes de ser arrojado al lago de fuego. Está escuchando Hablando Claro, verdad presente para esta generación. La hermana Elena White lo describe muy bien en El conflicto de los siglos. Vamos a leer. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas
y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Conflicto de los siglos, páginas 575 y 576. Hermanos, Satanás es el destructor, también llamado en hebreo Abadón o en griego Apolión. Está destruyendo la tierra porque piensa que al hacerlo, de alguna manera que yo no puedo comprender, podrá arrebatarle el trono y el cetro del poder a Dios. Satanás va a presentar al anticristo como el hombre de la situación, el hombre que puede callar el viento y el mar y traer paz a un planeta que parece estar a punto de salirse de su órbita. El temor es la puerta abierta al enemigo. Analicemos cómo Satanás está trabajando a través de la orden jesuita para federar a los jefes de Estado alrededor de la problemática del clima, que como vimos es el único tema que los concierne a todos. Vamos a ver 3 puntos de la estrategia jesuita. Esto es clásico, hermanos, esto es clásico. A. Crear el problema. Acabamos de describir cómo hacen esto utilizando científicos, utilizando ingenieros y tecnologistas en la ciencia de modificación del clima. B. Exacerbar el problema. ¿Cuál es la estrategia, hermanos? ¿Cómo hace Satanás para exacerbar el problema? Intensificar los desastres y las calamidades. Crear pánico e histeria alrededor de la problemática del clima. Los jóvenes están aterrorizados del futuro. En este momento hay incluso huelgas de maternidad en algunas partes del mundo. No sé si ustedes sabían esto. Las mujeres jóvenes se están rehusando a tener niños porque el futuro les parece tan sombrío. El Internet está lleno de lo que se llama preppers, que proponen todo tipo de estrategias para sobrevivir la catástrofe global que se avecina. Y entonces, como lo hemos dicho, los ecologistas reclaman el nuevo orden mundial verde, es decir, el nuevo modelo industrial, económico y político que va a preservar la ecología del planeta, que va a ser sostenible. La Biblia predijo que habría un pánico relativo a la naturaleza. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, versículos 25 al 26. C. Proponer una solución al problema. Aquí entra el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si. Los jesuitas ya están sobre el escenario hace mucho tiempo. Ellos no tienen que entrar, hermanos. Ellos están ya colocados sobre el escenario hace décadas, pero están escondidos detrás de la cortina. El que está en primera plana es el Papa Francisco. Y la estrategia del Papa para el medio ambiente propone exactamente lo que reclaman los ecologistas. Él propone redistribución de la riqueza, industria controlada. El plan del Papa, hermanos, es muy similar a la famosa Agenda 21 de las Naciones Unidas, que ahora tiene otro nombre, me parece que se llama Agenda 30, no sé, pero se conocía como la famosa Agenda 21. Y el Papa se inspiró de la Agenda 21, presentó su encíclica Laudato Si frente a las Naciones Unidas y 3 meses más tarde se firmó el Acuerdo Climático de París. ¿Qué va a suceder ahora, hermanos? El Papa se está posicionando como el hombre de la situación. Él se está posicionando como el hombre que puede federar a las naciones alrededor de esta problemática del clima, el hombre que propuso el nuevo orden económico, político, industrial, social, etc.,
pues, ¿quién mejor para gobernar el nuevo sistema que el hombre que lo propuso, no? Es lógico. Y la Biblia dice, y así fue que se maravilló toda la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 3, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, como expliqué al principio de nuestro análisis, el cambio climático es el caballo de Troya que introducirá la ley dominical y entronará al Papa firmemente como líder del nuevo orden mundial. Y todo esto, hermanos, porque el miedo siempre abre la puerta al enemigo. Las poblaciones del mundo están realmente en estado de pánico. Este pánico es lo que está movilizando a todos para ir a la huelga la semana del 20 al 27 de septiembre para unirse a la cumbre climática en las Naciones Unidas. Hermanos, escuchen esto, aunque parezca muy difícil de creer, el mundo va a regresar al equivalente de un sistema feudal, un sistema medieval, donde hay unión de iglesia y Estado, donde hay oscurantismo, donde no hay libertad de conciencia. Excepto que ahora, en virtud del progreso tecnológico, los gobernantes de este nuevo orden mundial, es decir, el Vaticano, los jesuitas, podrán controlar con mano de hierro todo el comercio. Es decir, ¿quién puede comprar y vender? Solo aquellos que se inclinarán delante de la bestia y tomarán su marca, que es la imposición de la adoración, de la falsa adoración en domingo. Solo aquellos que acepten esto serán autorizados a comprar o vender. Todos aquellos que rechazaremos la marca de la bestia, porque seremos fieles al santo sábado del Señor, seremos marginalizados de la economía, seremos perseguidos, seremos rastreados por equipos sofisticados en una persecución muy cruel, como el mundo nunca ha visto. Y todo terminará con la proclamación del decreto de muerte contra el pueblo remanente de Dios. Por favor, regrese pronto con nosotros para escuchar la última parte de Crisis Climática y Ley Dominical. Lo esperamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por haber escuchado Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártalo con otros. Visítenos en la web a citybiblegroup.com. Envíenos sus preguntas y comentarios a info@citybiblegroup.com. Hola, soy Marla Ilona. Gracias por estudiar conmigo la palabra de Dios. Por favor, cliquea sobre subscribe y la campanita. Selecciona All para ser notificado cada vez que publicamos un podcast o una video. Jesús viene pronto. ¿Estás listo?